te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres. En nuestro país existen distintas expresiones religiosas o espirituales. Por supuesto están las religiones per se, como la católica o la evangélica, pero también existen otros cultos populares que invocan a distintas deidades. La fusión de la cultura africana con la española dio lugar a un sincretismo en el que muchas veces se confunden o se equiparan los luaces con los santos cristianos. En días como hoy, las boticas venden brebajes, se hacen ritos en los cementerios, se mandan a hacer lo que se conoce popularmente como trabajos o encargos para conseguir dinero, pareja o cualquier otro deseo que se le pida a los santos. ¿Puede todo esto considerarse religiosidad popular? ¿Dónde se encuentra la línea divisoria entre la superchería y la riqueza cultural de las expresiones espirituales de la República Dominicana? ¿Qué piensa la Iglesia de todo esto? ¿Qué piensan los antropólogos? ¿Y cuál es el testimonio de personas que realmente ponen su fe en estas creencias? Ese es el debate en esta noche, María Cela. Ahí estuvimos conociendo de qué se trata el tema que vamos a tocar esta noche. Mucha gente cree que conoce, pero realmente para la mayoría de nosotros, incluso nuestros mismos invitados están diciendo, no conocemos a profundidad de qué se trata nuestra religiosidad popular, el sincretismo, la unión de la santería con el vudú haitiano, en qué se ha convertido. Es cristiano, es católico, es un asunto de hechicería o de santería o de brujería, como muchas personas piensan. Vamos a aclarar eso en la mesa de hoy con personas muy conocedoras. Y empezamos con Carlos Andújar, quien es antropólogo y sociólogo, que sabe mucho de este tema, ha hablado mucho en muchas ocasiones. Es la manera en que el pueblo asume y practica lo sagrado. Esa es su opinión. Tenemos por aquí al padre Abraham Apolinario, quien me lo recomendó el padre Víctor Masalles, representando a la Iglesia Católica, la religiosidad popular. Y me sorprende su declaración, padre. La religiosidad popular es la religión del pueblo que se guía por el santoral católico. Y tenemos también a la doctora Consuelo Moquete, que muchas personas han ido conociendo en los últimos años, hablando de Ramón Pumarol, ese testimonio que usted dio maravilloso, Consuelo, con Ramón Pumarol. Consuelo estuvo 30 años envuelta en ritos, en atabares, en celebraciones de religiosidad popular, y ella dice, la religiosidad popular es una mutación de la verdadera religión basada en la palabra y conceptos bíblicos. Bien, está planteado el tema, están planteadas las diferentes posturas. ¿Alguien puede definir, para el que nunca ha oído hablar de religiosidad popular, qué es nuestra religiosidad popular? Carlos, ¿en qué consiste? Bueno, nuestra religiosidad popular, como tú bien decías, es una mezcla de herencias culturales que son a la vez la expresión de las distintas culturas que han constituido el pueblo dominicano, y que esa mezcla se expresa en lo sagrado también, se expresa en la cocina, en la danza, en la música, en la lengua, pero también en la religión, que es una expresión de la cultura. Y nosotros somos un pueblo de múltiples cosmogonías que se reflejan en la manera en que lo sagrado es asumido y practicado por el pueblo dominicano. Independientemente de que hemos tenido en la fase colonial un proceso de cristianización auspiciado por la Iglesia Católica y los españoles en la fase colonial, como tú bien decías en la introducción, pero como tenemos varias cosmogonías en el inconsciente de estos pueblos, ese catequismo que caracterizó la cristianización se asumió y se practicó a la manera propia de nuestras identidades. Y por eso nosotros tenemos cosas superpuestas. De nuestras identidades, en ese caso, taínos, porque eran los que estaban, o los negros africanos que vinieron después de los españoles. Básicamente lo africano y lo europeo, aunque en la religiosidad popular no se ha producido una interrupción de algunos aportes taínos, porque el mismo vudú tiene una división que se llama la división del agua, la división del indio, que implica la influencia indígena en el mundo sagrado dominicano. Pero entonces estamos hablando de las deidades, porque los africanos eran politeístas, de las deidades en las que ellos creían que, como decía en la introducción, escondieron detrás de los santos y las divinidades católicas para preservar sus creencias con el propósito de algún día ser libres y poder ejercer sus propias creencias. Claro, estaban reprimidas. Entonces, muchos especialistas dicen que los cultos afroamericanos son expresión de resistencia
porque no se no se permitía manifestar sus tradiciones, la ocultaron y en muchos casos la maquillaron. Exacto. Porque los santos aparecen en los altares para embullar un poco a los amos que aparecían de vez en cuando a saber si los esclavos se estaban cristianizando. Pero en realidad y a nosotros no los sacerdotes también. Y a los sacerdotes. Pero en realidad no eran entonces ni Se dieron procesos retroalimentados porque esa espiritualidad supo aprovechar también del catolicismo, porque la religiosidad popular nuestra potencia los elementos africanos, los elementos aborígenes y el catolicismo, que son pueblos profundamente espirituales. O sea que es una mezcla de todo. Es una mezcla de todas las cosas. Padre, me llamó la atención esa declaración suya cuando decía que es la religiosidad del pueblo, es la religión que seguía por el santoral católico. Es verdad que seguía, pero como acabamos de ver, no eran precisamente, o sea, no es San Miguel, es Beliebelcán. Pero es San Miguel al mismo tiempo. Es San Miguel al mismo tiempo. Son los dos. No puede ser los dos. ¿Por qué no puede ser los dos? Bueno, porque uno es en el aspecto totalmente místico y el otro en un área totalmente ya con puntos de hechicería, demoníaco y satanista. Satanista. ¿Usted cree que la religiosidad popular es antagónica al catolicismo, al cristianismo en ese sentido? No, antagónica no es. O sea, lo que hay, como en toda la vida de todos nosotros, hay aspectos nuestros de luz, hay aspectos que son de sombra. Ajá. Pongamos la actividad más común del ser humano, como es el comercio. Ajá. En el comercio hay luces y hay sombras. Hay gente que saben hacer comercio de manera honesta y hay personas que hacen del comercio una forma, lo hacen de forma deshonesta. La sexualidad, por ejemplo, es un regalo de Dios, pero se puede vivir de manera totalmente contraria al plan de Dios. O sea que en ese sentido hay personas que uno los ve practicando esa religiosidad y hay gente entre ellas que lo están haciendo de modo contrario a lo que es la fe cristiana. Pero hay otros que no ven, que no tienen ninguna contradicción entre la forma que viven y lo que creen. Por eso yo digo que ahí la iglesia misma también, como decía el profesor ahorita, también ella se fue embobando con la idea de que había un culto a los santos. Pero detrás de ese culto a los santos se escondía otro culto. Y ese otro culto podía ser antagónico o podía ser armonioso. Lo que pasa es que el maligno, Satanás, es muy astuto. Él aprovecha todas las circunstancias, todas las posiciones para penetrar. Resulta ser que al estar aquí, los españoles, los extranjeros, queriendo plantar el monoteísmo, con toda la buena fe, la legalidad. Pero ¿qué pasa? Que habían pocos, vamos a decir, personas que pudieran ministrar la Iglesia Católica. Entonces hubo una situación acéfala y ahí aprovecharon y se estableció con más fuerza los esclavos con sus deidades. Ahora, rituales que se dan, por ejemplo, en el día de hoy, el viernes 13, que las boticas venden muchísimos brebajes, que venden baños, que hay gente que se va al cementerio y les reza al varón del cementerio y le fuman unos tabacos. ¿Eso se puede considerar religiosidad popular? Eso es hechicería y brujería. Carlos. Ocultismo. ¿Usted qué opina? Siento profundamente. Bueno, pues vamos adelante. Que diga. Para esta no es para que todo el mundo esté de acuerdo. Profundamente. Lo primero que voy a decir a la doctora es que Satanás no existe en el mundo africano. Satanás es una no con ese nombre. Satanás es una construcción judeocristiana. Pero no con ese nombre. Entonces, si no existe Satanás, no puede haber culto que se le rinda a él. No existe. Lo que pasa es que en la cosmogonía africana, el bien y el mal no están separados. La separación del bien y el mal es una construcción teórica europea que ha opuesto el bien al mal. Hay religiones que ni siquiera hacen culto al mal porque el mal no existe. En el budismo el mal no existe. Eso no quiere decir que en la vida real no exista, como dice el padre, energías positivas y negativas que son interpretadas desde el punto de vista religioso como el bien y el mal, que son interpretaciones de esas realidades físicas que existen en el mundo que entornan la naturaleza humana. Pero
las deidades africanas no separan el bien del mal. Inclusive en el cristianismo primitivo, el bien y el mal estaban unidos porque Satanás es un arcángel de Dios. ¿Cuál es el centro de esas deidades africanas? ¿Cuál es el centro de esas celebraciones, de esos eventos? ¿Es Dios? Lo que pasa es que el concepto de Dios también es relativo. Es lo sagrado, Sí. lo que está por encima de la naturaleza humana. Y el concepto de Dios, que es un concepto judeo-cristiano también, es un concepto cultural. Porque Ahora, son politeístas. sí, también básicamente. los judíos fueron politeístas en un tiempo, así que los No, judíos pero sean pregunto. monoteístas ahora, pero lo que quiero decirles es que el hecho de que haya culturas cuya invocación a lo divino sea politeísta, no niega que exista lo divino. Claro. En ello existe lo divino. Ahora, Por- lo que yo preguntaba era si se podía considerar que esos rituales que se dan, por ejemplo, en hoy día, viernes 13, y en otros días, de personas que van, por ejemplo, donde una persona que supuestamente tiene poderes místicos para que le haga un trabajo a fulano o lo que sea, la gente que cree en eso. Y el beber el alcohol, Eso y es el tabaco religiosidad y todo. Eso es popular. religiosidad popular. El alcohol, me contaba usted, Consuelo, que dentro de esas prácticas que usted vivió durante 30 años, había consumo de alcohol. Bueno, Sí, en las claro. misas hay consumo de Claro. vino, aunque sea un toquecito, pero No, se no, toma no, vino, no. es otra que, cosa completamente eso es diferente. inseparable. Ajá. Los misterios, los luaces, los seres, como Las se 21 quieran decir, divisiones. ellos beben y beben según la clasificación, la entidad. Pero eso tiene que estar acompañado, igual que los servicios, los colores de los, podríamos decir, de los pañuelos, las ofrendas, las flores, los perfumes, Sí. todo eso va diferenciando. Pero lo que yo quiero enfocar aquí con el perdón de nuestro compañero es que, fíjese, nada más ha habido un solo esquema y es trazado por Dios. Dios trazó un esquema, que eso lo sabe el Padre por la Iglesia Católica, y dejó la Biblia para que nosotros pudiéramos guiarnos sin caminar ni de aquí para allá, no desviarnos. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que al haber este problema, porque es un problema que viene desde los siglos, desde el problema de la división de Satanás, la caída Del bien y del del mal. hombre, la caída del hombre, que eso está en Génesis 3, etc. Entonces, inmediatamente, el enemigo ha tomado como instrumento al propio hombre Ya. para adentrarse Bien. y oponérsele a todas las planes de Entiendo. Dios. Padre, y lo voy a dejar planteado. Como iglesia católica, porque bueno, ella es creyente, ella Yo se soy cristiana transformó, evangélica. Ella es cristiana evangélica, ella cambió su vida durante 30 años, ella fue sacerdotisa, ella cambió su vida. Carlos es un estudioso de todo este fenómeno, pero ustedes como iglesia católica, realmente, pues yo he escuchado muchas opiniones. Dios es uno, no hay muchos dioses. Invocar a cualquier espíritu que no sea el Espíritu Santo es meternos en otra liga. Claro. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es su opinión como Iglesia Católica con relación a lo que se practica con muchísima frecuencia en nuestro pueblo, porque si bien es cierto que es una cultura africana originalmente, hay una mezcla ya hoy día con los españoles y con todas las demás culturas que se han mezclado en nuestro país. Señores, es más complejo de lo que parece, pero todavía falta mucho más por hablar. ¿Cuándo regresemos? Aquí continuamos con una mesa hablando sobre religiosidad popular, algo que practica una gran parte de nuestro pueblo cuando van a la Virgen de la Altagracia, a orar a la Virgen, los santos en sus altares, las fiestas de atabales, y mucha gente entiende que eso es puro folclore. Otras personas entienden que es una verdadera espiritualidad o manifestación del pueblo dominicano, y otros piensan que es otro tipo de entidades que no tienen nada que ver con las cristianas. Vamos a aclarar eso. Padre, yo le dejé una pregunta Bueno, en el segmento anterior. yo quiero retomar un tema que se ha evocado aquí, que es el tema del bien y del mal. O sea, la iglesia nos enseña que existe Dios, que es la fuente de la vida y la fuente del amor
y de todo bien. Y que existe Satanás Todo lo también, que padre. es bueno nos viene de Dios. Todo lo que es bueno nos viene de Dios. Cuando usted a un amigo le da un saludo cariñoso, es un regalo de Dios. Es un don. Es un regalo. Todo lo bueno nos viene de Él. Y existe el mal también. Entonces, lo que la Que iglesia no nos... tiene cacho ni cuerno ni nada de eso, pero que... El mal se disfraza, decía el profesor, se maquilla, el mal se disimula, pero existe. Nosotros no podemos negar porque tenemos una sociedad justamente que está viviendo en parte apoyada en el mal. Cuando nosotros sufrimos el embate de un grupo de banqueros que desfalca el país y nos mete en una crisis, eso es una cosa mala. Esas deidades a las que se invocan en los ritos de la religiosidad popular, la Iglesia Católica dice que solamente es el Espíritu Santo. ¿Qué Sí. otro tipo de espíritus? ¿Qué son? Que si no es un asunto solo folclórico, porque hay mucha gente que puede pensar que es un asunto folclórico o cultural, pero es un asunto espiritual. ¿Hay algo de espiritual real detrás? Puede de todo haberlo, igual que nosotros decimos, por ejemplo, en la misma fe católica, en la práctica nuestra ortodoxa, como le llamamos, oficial. La gente va a la iglesia, pero entre la asamblea que está allí reunida hay gente que tiene fe en lo que está celebrando y otros que fueron por acompañar a alguien, por amistad, por cariño, por costumbre. Hay personas que son católicos de costumbre, no son católicos. No creen en Dios, no creen en la fuerza del amor. ¿Estas entidades son de qué tipo? La decisión de hacer el bien es una decisión que se toma en el corazón. Usted puede ir a Higüey y hacer una oración delante de la imagen de la Alta Gracia y hacerlo con mal corazón. Usted no está creyendo en la Virgen. Aquí hubo un presidente que fue a dar la gracia porque le salvó de un accidente. Balaguer hizo ese cuento. Yo quiero que tú me aclares, para ustedes, ¿es cultural, es folclore o hay algo de espiritualidad detrás de todo esto? Mira, la religión no nació con los judíos. No, definitivamente Entonces que no. Dios y la construcción cosmogónica judía no puede convertirse en una visión universal de lo sagrado. Porque los asiáticos tienen sus dioses, los africanos tienen sus dioses. Cuando el Papa vino aquí en 1992, planteó un desafío a la Iglesia, la inculturación de la fe, que fue un reconocimiento que hizo la Iglesia de que 500 años después América debía revisar lo que había sido el proceso de cristianización, porque América no había sido cristianizado como originalmente se pensó y se quiso hacer. Porque el Papa decía que la Iglesia tenía que aprender a mostrar su fe respetando la otra fe. Lo que quiere decir que la Iglesia hizo una especie de mea culpa en el sentido de que hay otras maneras de ver lo divino, lo sagrado, los dioses. Entonces, pero el hecho de que los grupos mexicanos tengan otros dioses, otras divinidades, no son menos ni más que los europeos que tienen a Dios, o que la Iglesia Católica ha Los europeos construido. no, bueno, ya es Bueno, una pero- religión extendida por Sí, el mundo vino entero. del mundo asiático y se entroncó prácticamente en Europa. En Pero todo lo que el te quiero mundo. decir es que esa manera de imponer la fe no tiene propiedad. Los pueblos adoran dioses que lo consideran superiores al ser humano, les rinden culto Eso es politeísmo. de distintas maneras. Politeísmo. Puede ser politeísmo, pero eso no niega la fe. Ahora, para mí, por ejemplo, que soy una persona... No creyente. No, yo no soy una persona religiosa, no soy Claro. una persona religiosa. A mis ojos, para mí es prácticamente lo mismo una persona que en una fiesta de palo cae y convulsiona porque se le monta un santo, a una persona que empieza a hablar en Santo lengua no, en un grupo de oración. ¿Hay alguna diferencia? Claro que sí, hay diferencia, porque tú no puedes pensar que todo lo que se incorpora en una persona es divino. Así como está diciendo aquí todo el mundo de que hay dos fuerzas positivas y negativas, se supone que el hombre simplemente es un instrumento, tanto es utilizado como Dios para hacer cosas buenas, bellas, maravillosas, sanar, libertar. También es utilizado por las fuerzas negativas para crear mal. Es interesante eso que acaba de plantear, porque eso nos pone ahora en algo más pragmático. ¿Qué es lo que se busca en estas celebraciones? Generalmente en las celebraciones cristianas uno busca pedir perdón, uno busca ser perdonado,
bueno, todos conocemos las celebraciones cristianas y lo que persigue la religión cristiana. ¿Qué se busca con las celebraciones de la religiosidad popular? Para diferenciar, porque yo he oído, y creo que en eso estoy clara, que no es mera hechicería, eso es otra cosa, es otro mundo. Mira, ¿Qué se busca de esas deidades? ¿Qué se piden esas deidades? Porque eso hace la diferencia, ¿o no? Todas las religiones para mí son iguales, buscan rendir homenaje a lo divino, agradecimiento, pedirle Pedir cosas, bienestar, es decir, ninguna religión se ¿Y mal hace para para otras? confrontar, no, ¿Mal se para maneja el otros? bien Bueno, y es se maneja, decir, eso depende de pero la claro. cosmogonía de los pueblos. Consuelo, ¿mal para otros? Claro que sí. Usted que estuvo 30 años, Claro ¿qué que sí. ritos, por ejemplo, alguna de estas Imagínese deidades usted. que en su casa se practicaban con Pero mucha frecuencia? esas deidades que ustedes han nombrado Ajá. son chimichurri, hablando en un lenguaje muy, muy feo y muy popular. Ajá. Eso es deidades del montón. O sea, las Ogún Balenyo, sí, eso es. Metresilí, Eso es como decir Yemayá. el analfabeto comenzando, ¿no? El vudú, la santería, Sí, todo sí, sí, eso sí. es chimichurri. Eso es chimichurri. Cuando estamos hablando de chimichurri, eso es basura. O sea, no es lo que realmente hay Son detrás. poco diosos, poco diosos. No, lo que ella está diciendo es que eso no es lo que No, realmente hay Lo detrás. que yo quisiera que el público y los que estamos aquí presentes escucharan de lo que yo quiero interpretar es que todo eso tiene un trasfondo y que los ignorantes, Caen. mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si yo creo que esto es, un niño cree que esto es agua y es cloro, se lo bebe. Entonces, esas entidades están siendo utilizadas por fuerzas malignas para aparentar ser algo bondadoso. ¿Qué pasa? Que vienen siendo canales de maldición que a la postre hacen una redada en las ¿Ustedes qué personas. hacían, por ejemplo? Mira, por ejemplo, es que la ignorancia, vuelvo y tengo que repetir, hay muchas personas que comienzan y van a una fiesta de San Miguel el 29 de septiembre, van a la iglesia, prenden un velón y hasta ahí se quedan. Pero hay otros que son inducidos y le dicen, pero ven acá. San Miguel. No, chica, San Miguel es el santo. Tú tienes tu marido con problemas. Tú no sales de una prángana, estoy hablando como una dominicana castiza, una prángana, una miseria, todo te va mal. Espérate, vamos a que fulano o fulano Te haga un trabajo. suba, Bueno, pero- te suba a San Miguel, pero que entonces San Miguel es un santo que está en un papel. No es entonces San Miguel. No. Ok, pero a lo que me refiero, Pero eso todo es el lo que se mundo... llama sincretismo religioso. No, por Eso hay que Dios. estudiarlo. Desde ahorita estoy Pero diciendo eso hay que que eso es una estudiarlo pantalla. desde otra perspectiva. Pero en porque eso si- estamos de acuerdo, señora, de que los santos Vamos a ir concluyendo. fueron utilizados como una presentación. Una pantalla. Hay una represión de la fe. Lo primero que hay que decir es que, como tú planteabas ahorita, tú puedes ser una persona que no practiques y sin embargo puedes ser creyente. Porque una persona puede tener fe. O puede ser agnóstica, no sea atea. Bueno, pero No, nosotros hicimos hablamos de otra creyente, cosa. hablamos de un creyente, quiere hay decir mucha una gente persona, ¿qué dice la iglesia? Lo que nosotros tenemos que promover entre la gente no es una práctica, sino una fe. Una fe. Nosotros queremos que la gente crea en Dios, crea en los valores del reino, que son la justicia, la verdad, Sí. la paz. Pero el poner la fe en un ensalmo o en un trabajo o Ya en eso no algo. es pero catolicismo ya, ni religión. ya hay una mezcla, como decimos Eso es lo que yo ahorita, digo. y hay elementos, como decía ella, que hay que iluminar, No, no, educar. no. Nosotros decimos que la fe hay que educarla. Lo que sí es importante, Conclusión, que tengamos claro. padre. Yo concluiría diciendo, los obispos nos han enseñado que en esas prácticas, que hay gente, como decía la doctora, que la utiliza para el mal, la mayoría de la gente que está en esto es una forma de vivir una creencia. Por ejemplo, se encuentra en un ambiente de familia, es un ambiente de Es fiesta. tradición.
hay solidaridad entre ellos. Sí. Un valor que se está perdiendo enormemente en nuestro país. Y que se sienten protegidos y representados. Y es un valor, también. un valor de reino. O sea, cuando usted le da de comer a alguien o comparte con alguien que está enfermo, usted está O haciendo sea, que ustedes algo. no están en contra de ninguna la práctica manera, de la ninguna religiosidad manera, popular. De ninguna manera. Carlos, para concluir. Yo creo que realmente la democracia se construye respetando la diferencia. Y la diversidad cultural es el principio fundamental que deben tomar países como estos, que están integrados por múltiples etnias. Así es. La Constitución de la República habla de la libertad de credo, lo que quiere decir que así como existe el Evangelio, existe el catolicismo, existen otras creencias, porque no hay una sola, hay múltiples. Y el respeto al derecho ajeno, como decía Juárez, es la paz. Lamentablemente, por eso es que está la sociedad decayendo, porque el hombre ha Sí. sido creado por Dios para Bien. tener una unión, tener la religión, pero no podemos. Con esto concluimos la mesa, escuchamos las diferentes opiniones, la de la Iglesia Católica, la de la antropología y sociología y la de una persona que ha vivido todo esto en primera persona. Lamentable. Usted hágase su propia opinión. Recuerde que dentro de un instante, después de esta pausa, vamos a conocer nuestro primer tocado por Dios de esta temporada. Cuando regresemos.